Muy buenos días con todos. Empecemos con la materia de historia, semana 4. Hablaremos sobre la organización de las culturas andinas. Una de las características de las relaciones sociales en el Tahuantinsuyo era la reciprocidad como forma de mantener el orden y la equidad. Esto abarca dos temas, simétrica y asimétrica. La simétrica, cuando era entre personas o entre estas en la comunidad, y la asimétrica consistía en el trabajo obligatorio en las tierras u obras del Estado o del Inca. ¿Qué son las culturas andinas? Se conoce como culturas andinas al conjunto de civilizaciones precolombianas desarrolladas a lo largo de varios milenios en las inmensidades de la cordillera de los Andes. ¿Cuáles fueron las culturas andinas? Una de las culturas era la cultura caral. La civilización caral surgió alrededor del año 3000 a.C. y se desarrolló hasta el año 1800 a.C. Es la cultura andina de mayor y más sólida evidencia arqueológica, gracias a los descubrimientos y estudios realizados por la antropóloga. Es hoy considerada la ciudad más antigua de América. Los estudios comparan la antigüedad y la singularidad de esta cultura como las ancestrales civilizaciones egipcias. Cara desarrolló en el más completo aislamiento. La evidencia que se conoce hasta la fecha sugiere que se trata de la civilización matriz del Perú. Otra de las culturas sería la cultura incaica. La civilización incaica es célebre por elegir la mayor cantidad política de Sudamérica en cuanto al territorio y el poder. El imperio inca, que se extinguió por más de 2 millones de kilómetros y se ejerció su control político sobre los actuales territorios del Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y el norte de Argentina. Fue una civilización precolombina que logró organizar la resistencia más efectiva contra la conquista europea. A lo largo de varias décadas, su imperio, conocido como el Tahuantinsuyo, tuvo como capital la ciudad del Cusco. Contó con más importantes edificaciones militares, centros, ceremonias, palacios. Otra cultura sería la cultura huarí. La cultura huarí fue una de las civilizaciones más importantes de los Andes centrales. Se desarrolló en el siglo VIII y XII después de Cristo y fue una civilización imperial cuya ciudad capital se hallaba a unos kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Fue una cultura mayormente guerrera y religiosa, con un alto nivel de organización y una estructura social compleja, junto con un imperio inca. Fue una de las potencias sudamericanas que ejerció gran influencia sobre la sierra y la costa del actual territorio peruano. Otra cultura sería la cultura nazca. La cultura nazca se desarrolló principalmente en los valles del Ica, en el actual Perú entre el siglo I y el siglo IV después de Cristo. Es célebre por sus trazos precisos y de gran escala, que representaban figuras de animales sobre la pampa de humana, conocidos como la línea de Nazca, cuya función continúa siendo un enigma para los estudios y motivo de los diversas espectaculares. Otra cultura sería la cultura Paracas. La cultura Paracas, otro importante hallazgo del arqueólogo Julio César Tello, se instaló en la península del Paracas, 18 kilómetros al sur de la ciudad Pisco, entre el año 700 a.C. y 200 después de Cristo. Se caracterizó por su elaborada textilería con coloridos motivos geométricos y figuras animales y humanas. Su ceremonia y su elaborada cestería. Otra cultura sería la cultura Chavín. La cultura Chavín fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello en 1919, ubicada en la cuenca alta del río Marañón,
Esta civilización se desarrolló entre el año 1200 y 400 a.C. Su centro ceremonial fue la antigua ciudad de Xavín, en Huántar, ubicada a 462 kilómetros de Lima. Todavía existen muchas culturas más de las cuales después hablaremos. Hablemos sobre el control vertical de pisos ecológicos. Uno de los más influyentes estudios sobre la economía de las sociedades andinas, en el del John Murra, en su libro El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de la sociedad andina, compartieron un económico. Según el estudio, cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos que necesitaba, como el maíz y los tubérculos. En ese mismo espacio se concentraban la población y el poder político. Los puentes. Los incas construyeron 5 modelos de puentes: los colgantes, de troncos, de piedra, arroya y puentes flotantes. Los colgantes eran elaborados con fibras vegetales trenzados. Siempre construían dos y estaba en uso uno mientras al otro le hacían mantenimiento. De troncos, apoyaban troncos sobre rocas o torres elevadas intencionalmente donde el río era menos ancho. Luego atravesaban palos amarrados con cubaya y encima colocaban ramas y piedras. Las de piedras, como los de los troncos, pero reemplazaban los vigas de madera por losas petreas. El de Aroya, amarraban un cable de un margen del río al otro por el que se deslizaban una canasta con una persona y costas adentro. El puente flotante. Confeccionaban balsas con materiales flotantes y encima se colocaban una capa de tierra. Los caminos incas se caracterizaban por encontrarse entre montañas, bosques, nevados y cañones. Los incas supieron adaptarse a la geografía, construyendo caminos y puentes que permitieron la conectividad del vaso territorial del Tahuantinsuyo. La importancia de los puentes del Inca fueron esenciales para el rápido desplazamiento de personas, animales, productos agrícolas entre los Andes. Se estima que existieron más de 200 puentes a lo largo de los más de 23 kilómetros de caminos incas. ¿Qué finalidad tenían los caminos incas? Estos ingeniosos elementos, cumplían la crucial función de civilización, al rápido tránsito de personas. Los incas desarrollaron un sistema de carretera denominada Camino del Incas, que abarca la mayor parte de la longitud oeste de Sudamérica, para conectar a su inmenso imperio. El camino tiene varios metros de ancho y miles de kilómetros de longitud. Está, está empedrado en gran parte paralelo a este. Se encuentra un camino que recogía las localidades costeras. Estaba unido al camino del Inca con otros caminos transversales. Hoy en día, y gracias a la tecnología, un mensaje llega en cuestión de segundos a su receptor. El mismo sucede con el envío de encomiendas, que son cada vez más rápidos y precisos. La ciencia ya avanzó tanto que ahora los procesos se manejan de manera uniforme gracias a páginas web o aplicaciones. Sin embargo, no siempre existió esa comodidad para poder comunicarnos con quien quieras y a la hora que quieras, o enviar un objeto preciado hacia un destino lejano con tal presionar algunos botones. En el antiguo Perú existió un noble oficio que era viral para los intereses del imperio inca. Los chasqui eran el idioma quechua, tendría los significados en el que da y recibe, persona o correo. Eran jóvenes atletas con un estado físico impecable que trabajaban desde que eran niños al servicio del Inca, encargados de llevar mensajes personales y recados a través del sistema de caminos del ña.
Su labor era de vital importancia, ya que la información que trasladaban podían abarcar conflictos o servir de alerta para agrupar tropas, por ejemplo, y por llevar tanta responsabilidad estaban exentos en realizar cualquier otra actividad física. Aquí conocerás un poco más sobre la función de los chasquis desarrollaban. Bueno, aquí ya hablamos sobre los chasquis y correos humanos, que nos saltaremos a canales de riesgo. La gestión del agua fue para el desarrollo de las ciudades y de la agricultura, centro de la economía inca. Por ello desarrollaron las siguientes obras: represas, acueductos y canalización de ríos. Las represas de mediante capacidad para almacenar agua, estas nunca se ubicaban en los cauces de los ríos. Los acueductos de los manantiales se construían canales de piedras en los centros poblados y la canalización de ríos en el fin de impedir inundaciones, sobre todo en las tierras bajas. Los incas construyeron terraplenes de piedra para canalizar los ríos. Un ejemplo de esta técnica aún se puede ver en el valle Urubamba Pisac, entre Pisac. Agricultura, minería y manufactura. La organización del trabajo, que procuraba constante mano de obra y una extensa red de caminos, permitían mantener abastecido todo el imperio con los más diversos productos. La agricultura es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la población de alimentos. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural. Bueno, esta sería la clase de hoy, espero les ayude un poco. Igual las preguntas abarcan sobre el libro. Que tengan una bonita tarde.